Álvaro Cáceres Pinto, quien nos va a exponer el tema déficit de células limbares, SLED. Para conocer un resumen, el CV del doctor Álvaro Cáceres. El doctor es médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres, hizo la residencia en el Instituto Nacional de Oftalmología, también por la Universidad de San Martín de Porres, ha hecho su fellowship en córnea, segmento anterior y cirugía refractiva en la Fundación Oftalmológica de Santander, en la FOSCAL. Ha hecho un observership en el servicio de córnea, el segmento anterior y refractiva en la Clínica Barraquer, Colombia. El doctor es miembro de múltiples asociaciones, como la Academia Americana de Oftalmología, miembro internacional de la Sociedad Internacional de Cirugía Refractiva, miembro internacional también de la Society of Cataract and Refractive Surgery, y miembro de la Asociación Latinoamericana de Cirujanos de Catarata, segmento anterior y cirugía refractiva. Miembro de muchas otras sociedades también. Doctor Álvaro, muchas gracias por hoy día acompañarnos y lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Kenji. Agradecer al comité organizador por la invitación. Y voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve mi pantalla. Sí, doctor. Se logra ver bien. Ya, muy bien. Entonces, bien. Bueno, empezaremos hablando sobre un tema que me gusta mucho, que desde que entré al Instituto Nacional de Oftalmología como asistente, vi estos casos, me interesó porque el tratamiento de un paciente con deficiencia de células limbares siempre fue un reto, ¿no? Es difícil y las terapias prácticamente posteriores, por ejemplo, a una quemadura, etcétera, a todo lo que tenga que ver con las deficiencias de células limbares. Y bueno, y justo investigando y viendo más casos y viendo lo que se puede hacer, pues me preocupé mucho para ver si podíamos hacer una técnica operatoria que sea fácil, que no sea muy complicada, que no necesitemos de muchos de laboratorio, etcétera, y de ahí sale la técnica SLED. Para eso debemos tener en cuenta y los conceptos claros de la deficiencia de células limbares. Entonces, la deficiencia de células limbares, las causas se dividen en primarias, como tienen ahí la aniridia congénita, la displasia ectodérmica, la esclerocórnea, la eritroqueratodermia congénita, y secundarias pueden ser como quemaduras químicas, ¿no? Tanto por álcalis, por ácidos, quemaduras térmicas, el uso inadecuado de lentes de contacto, la cirugía ocular, la conjuntivitis cicatrizal crónica, dentro de ellas el pemfigoide, el tracoma, el síndrome de Steven-Johnson, los pterigion, por ejemplo, ¿no? Y las lesiones displásicas o neoplásicas del limbo. Entonces, es todo proceso que lo que va a hacer es que la vascularización de la conjuntiva se vea reflejada en la córnea, ¿no? Va a haber una conjuntivalización de la córnea. Eso básicamente por ausencia o deficiencia de estas células germinales limbares, que al final son una barrera para que no haya vascularización en la córnea. Entonces, cuando hay una erosión corneal periférica, vamos a ver de que si tenemos unas buenas células limbares a ese nivel, van a funcionar como una especie de barrera, ¿no? Y va a impedir que los vasos vayan hacia la córnea, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de lo más frecuente que nosotros vemos aquí en el hospital,
las quemaduras térmicas, químicas, en emergencia. Entonces, hacen de que haya una isquemia limbar a ese nivel, produciendo una depresión de estas células madre y por lo tanto va a generar que no haya esa barrera y por lo tanto los vasos empiezan a crecer, ¿no? Así como vemos en la foto del lado derecho, eh, terminando de vascularizarse toda la córnea. Entonces, el tratamiento ha cambiado. El tratamiento, por ejemplo, como le dije, el tratamiento agudo, por ejemplo, de las quemaduras, ha cambiado. Antiguamente lo que era la satisfacción para el oftalmólogo era que se vascularice la córnea, ¿no? Que se cierre el defecto epitelial y con eso ganábamos, ¿no? Y de ahí ya se veía para un trasplante de córnea, etcétera. Pero los últimos años, pues, el especialista en córnea lo que quiere es de que no haya vasos, porque ya sabemos que en un trasplante de córnea, el mayor enemigo para el trasplante son los vasos periféricos. Entonces, justamente tratarla, por ejemplo, la quemadura en sus estadios iniciales y que no haya vasos, ese es el éxito del tratamiento agudo, por ejemplo, una quemadura, ¿no? En el caso que no lleguemos a eso, a esos resultados, pues el tratamiento ya sería el tratamiento tardío, el SLET. Entonces, como varias otras técnicas, pero como digo, vamos a mostrar la experiencia, mi experiencia aquí en el hospital con esta técnica. Aquí, por ejemplo, vemos la conjuntiva, sí, el epitelio conjuntival limbar, donde encontramos todas las células. Hay en el lado izquierdo, arriba, una deficiencia leve de células limbares. En el lado derecho, arriba, una deficiencia moderada, ¿no? Y, como ven, una deficiencia severa de células limbares en la región inferior, con ya los núcleos más pequeños, las formas de las células mucho más sin forma, pocas células caliciformes, ¿sí? Entonces vemos que esto se va agravando. Por ejemplo, en las enfermedades del ojo, como vemos, tenemos las alteraciones que pueden dañar, por ejemplo, la córnea, como dijimos, unas quemaduras. El cristalino, por ejemplo, problemas como la catarata, el glaucoma, en la retina. Últimamente se está haciendo, pues, estudios a nivel ya molecular y celular para poder contrarrestar todas estas alteraciones. Por ejemplo, en la córnea, hay pues estudios preclínicos sobre el crecimiento corneal endotelial, que hablamos la vez pasada un poco de eso, el trasplante de ex vivo en cultivadas de las células de las stem cell estromales están en fase 1 y ya, por ejemplo, las células epiteliales limbares cultivadas en el trasplante como el tratamiento para la deficiencia de las células limbares, que eso ya, como le digo, ya se está realizando en varias partes del mundo. Entonces, por ejemplo, estas terapias celulares también se están volcando por ejemplo, al cristalino, ¿no? En modificar, ¿no? Mínimamente invasivo, con técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, por ejemplo, en el tratamiento para las cataratas pediátricas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en glaucoma se está viendo que se pueden colocar células madre en el trabéculo, la malla trabecular, para regular, por ejemplo, la presión intraocular, ¿no? Esas son lo que se viene en el futuro y que podría dar un resultado. Por ejemplo, en cuestiones de retina, colocar, por ejemplo, células madre debajo del epitelio pigmentario de la retina para algunas patologías que podrían servir, de repente como la degeneración macular, etcétera. Entonces, el campo de las células madre es bastante amplio y que nos podría ayudar, como le dije, en muchos aspectos. Entonces, las células madre tiene la particularidad de que es una célula que va a generar mucho más células diferenciadas
en el lugar donde está, ¿no? Se puede, como ya sabemos, se puede diferenciar, en este caso, en queratocitos, en células conjuntivales, etcétera. Se pueden diferenciar y también tienen la opción de proliferar, se automantienen, ¿sí? Y producen un gran número de progenie, como dije, funcional diferenciada. Y lo importante es que regenera los tejidos después de las lesiones que ya hemos comentado. Hay unas teorías que nos indican cómo el epitelio de la córnea se regenera, ¿no? Entonces, la renovación celular, por ejemplo, Toff y Friend en 1983, nos dice que en el limbo hay un nicho limbar donde están las células, las stem cell, como ven ahí. Estas células van a generar lo que se llama las células transitorias amplificadas. Esas células transitorias son las que producen o son las productoras de las células basales del epitelio, y por lo tanto estas células basales van a, como ven ahí en esta orientación, IXZ, van a crecer de abajo hacia arriba y luego de la periferia hacia el centro de la córnea. Entonces, eso ya se comentaba ya desde 1983. Existen otras hipótesis referente a eso, a las células, a las células madre en el nicho limbar, que estas células se producen, como dije, en el nicho a través de estas células progenitoras, y luego las células basales se van hacia el centro de la córnea y luego se van como descamando, ¿no? Se van descamando cuando pasa un tiempo, se van descamando y se va regenerando, ¿no? Y va haciendo como un círculo que, que es la producción de las células basales en su totalidad. Pero también hay una hipótesis que nosotros no solamente hay células madre en el nicho limbar, sino también podría haber células madre en el centro de la córnea. ¿Y cómo así? Como evidenciaron en animales de que los animales podrían tener, a través de marcadores, vieron que habían células madre en el centro de la córnea y que podrían ser también responsables de la regeneración celular. En el caso de los humanos, aparentemente hay hipótesis que podríamos tener células madre en el centro de la córnea, pero al nacer, estas células dejan de funcionar y solamente se quedan las células limbares del nicho, ¿no? En el limbo. Los marcadores que se encontraron, los marcadores positivos y negativos, los marcadores que con más frecuencia que se encontraron fue el ABCG2, la transport proteína, que se encuentra como un marcador positivo para encontrar células madre a nivel de la superficie ocular. Entonces, se describe que se necesita por lo menos entre 25 al 33% de limbo intacto para garantizar la reconstrucción normal de la superficie ocular. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si en una quemadura se compromete o hay isquemia, ¿no?, del 75% del limbo, todavía hay una opción de que se pueda epitelizar esa córnea, ¿no? Con un buen tratamiento antiinflamatorio, lógicamente medicamentos que nos hagan proliferar el epitelio, suero autólogo, etcétera, ¿no? Todo lo que nos ayuda para poder regenerar. Ya cuando pues, la isquemia lógicamente es de 100% de todo el limbo, pues la posibilidad es muy baja, ¿no?, de que se pueda repitalizar esa córnea. ¿Dónde están las células madre específicamente? En las empalizadas de Bock. Las empalizadas de Bock ven como es en la foto, estas como líneas medias marrones en el centro del limbo, donde por debajo de estas empalizadas están las células madre, ¿no? Muy importante
contienen, a veces ustedes van a ver que estas zonas son, pues, hay melanocitos ahí, ¿no? En algunas personas mucho más marcadas que otras. Y se describe también que los melanocitos protegen de los rayos ultravioleta a estas células madre. Importante conocer esta estructura, por ejemplo, en las cirugías de pterigio, ¿no? A veces uno indica por qué un pterigio puede recibar, y es porque en realidad cuando se saca la plastía, no llevamos nosotros adecuadas células madre del injerto hacia el lecho. Entonces, ahí viene lo que son la demora en la revitalización de la córnea y problemas como adelgazamientos, melting, hasta perforación de la córnea. Sabemos de que la epitelización viene de una manera centrípeta, viene desde la periferia hacia el centro y en un modelo que es como si fuera un remolino, ¿no? Como ven en la figura de la izquierda, así se llega a epitelizar la córnea. Ahí en la parte de la derecha vemos también igual las empalizadas, las venas limbares. En la parte de abajo, junto las zonas donde están las empalizadas de Bock, donde están las células madre en puntos blancos, las empalizadas de color blanco, en los puntos negros. Y se puede observar con microscopía, por ejemplo, con focal, se pueden detener estas tomas de las empalizadas de Bock. Entonces, entrando un poco a lo que es el trasplante, el tipo de trasplante, sabemos pues que el trasplante puede ser autólogo, o sea, que el injerto sea del mismo paciente, alogénico, ¿no? Que se retira de un paciente y se coloca en otro paciente, el ex vivo que se retira de un paciente y se cultiva en el laboratorio, ¿no? Y también el trasplante cadavérico. Ya entrando a lo que es el SLEP, el tratamiento de la deficiencia limbar puede ser, si es parcial, ya sabemos que y ocupa menos de 180 grados del daño, se puede hacer pues trasplante de membrana amniótica, trasplante conjuntival o trasplante autólogo. Y bueno, si es total, hay que ver si es unilateral o bilateral, ¿no? Si es unilateral, sabemos que puede ser autólogo, puede ser del otro ojo, el trasplante de células madre. Y si es bilateral, pues hay que ser alogénico de algún familiar, de un donante vivo, que hay que hacer los exámenes de HLA y ABO, o de un donante cadavérico, ¿no? En estos casos es importante la inmunosupresión del paciente. Entonces, este es el algoritmo de manejo de la deficiencia de células limbares, que es más o menos lo que hemos comentado en el slide anterior, que hay que verlo de una manera, de un estallaje agudo y con esteroides, lógicamente, membrana amniótica, prevenir la perforación, ¿no? Y en la parte crónica, si es unilateral, ya sabemos que podemos hacer el SLED, o si no el CLAU, que vamos a ver la diferencia entre cada uno, el CLED. Y si es bilateral, como ya también dijimos, que se puede hacer el ALO-CLED, el injerto también conjuntival, y si en casos ya fueran muy, muy difusos, muy crónicos, hasta ya una queratoprótesis. Entonces, el CLAL es el autoinjerto queratolimbar, que en realidad es retirar un pedazo muy grande, más o menos como 6 milímetros superiores y 6 milímetros inferiores de limbo. Normalmente se hace de un paciente cadavérico y se coloca en la parte de arriba, arriba, como dije, como una especie de herradura, arriba y abajo, en el donante, para que ayude a lo que es la epitelización corneal. En cambio, el CLAU es el autoinjerto limbar conjuntival que, por ejemplo, cuando se toma del otro ojo para el ojo dañado, pero un
un pedazo un poco más chico, que estamos hablando de entre 3 milímetros aproximadamente, 3 por 2, y se coloca también tanto arriba como abajo para los defectos de células limbares. Y el CLET ya es un trasplante epitelial limbar, pero cultivado. Ya se retira menos, perdón, que más o menos unos 2 milímetros aproximadamente. Se coloca en una membrana amniótica, se lleva al laboratorio por 14 días de cultivo, y después esa membrana amniótica, que está llena de células madre, se trasplanta en la córnea encima, ¿no? Lógicamente quitando toda la vascularización, y se coloca encima. Se puede hacer con pegante tisular o con puntos de nylon, y esperar la regeneración. Aquí hay un video antiguo del trasplante de allograft queratolimbar en un paciente con quemadura. Ahí se tiene el injerto donante cadavérico. Donde lo que están haciendo es adelgazar ese colgajo para poder, como le dije, al retirar todos los vasos que hay sobre la córnea y la conjuntiva, no se vea muy, muy, muy sobrepuesto, ¿no? Tiene que haber como entrar en un lecho y colocarse. Aquí, por ejemplo, en estas técnicas de trasplantes celulares hay que tener mucha, mucha paciencia. Como ven, hay que retirar toda esa vascularización, haciendo una peritomía en 360 grados, y luego encontrar vamos a irlo adelantando, el plano de declive para liberar la córnea. Ahí, por ejemplo, ya está encontrando, ¿no?, la esclera, y ahí está entrando ya en ese plano de declive, ¿no? Ahí ya va liberando. Y luego ya empieza lo que es la córnea en sí. En nuestra experiencia, al hacer SLED en personas, en pacientes más jóvenes, es mucho más difícil la inflamación. Por ejemplo, tenemos un caso de una niña. El proceso inflamatorio que producen, pues, los niños es mucho mayor, y retirar todo este panus que hay, toda esta vascularización es más engorroso. También en personas mayores se puede retirar como si fuera una lámina. Es un poco más fácil. Y también, bueno, va a depender de la gravedad de la quemadura, ¿no? Qué tan profundo fue, si dejó algún tipo de cicatriz en la córnea. De eso también va a depender. La idea es de que, como ven, se vea, por ejemplo, ya se está viendo algunos signos del iris, ¿no?, del cristalino. Entonces la idea es dejarlo lo más limpio posible. Ahí se coloca están colocando el injerto en la parte superior y el otro en la parte inferior. Quedando de esa manera. Se puede colocar la conjuntiva encima o dejarlo ahí al mismo nivel del otro, ¿no?, en el mismo plano. En lo que es Te voy a atender las pacientitas.
el trasplante epitelial cultival, que es el CLET. Aquí quiero adelantarlo. Un segundo. Vamos a ver si corre. Es lo que les decía, era retirar células madre de un ojo, ponerlo en membrana amniótica y enviarlo al laboratorio a que se cultive por 2 semanas. Se retiran 2 milímetros. Está demorando en correr. Se colocan como le dije, ya hay células madre, las células madre empiezan a proliferar y esa misma membrana se hace la peritomía igual, se saca toda la conjuntivalización de la córnea y se coloca la membrana con células madre. Como le dije, puede ser con pegante tisular o sutura de nylon 10 ceros, un lente de contacto, en algunos casos para hacer que el injerto no se mueva y esperar entre 3 a 6 semanas en que vaya aclarando, ¿no? Referente al SLED, esta técnica la, la propuso el doctor Sangwan de la India, que tiene mucha experiencia y da sus charlas a nivel mundial con su técnica, con buenos resultados. Eso es lo que le comentaba, las palizadas de Bock con los melanocitos. Y que con la microscopía confocal se puede determinar las estructuras, se pueden diferenciar bien las estructuras. Este es el nicho limbar, como les he comentado, que de todas maneras funciona, como dije, como una barrera para que no proliferen. Entonces, cuando hay un daño, lo que hace las células madre es, cuando es un daño leve, las células madre pues llegan a tapizar nuevamente la córnea, pero cuando hay un daño severo, ya no llegan a cumplir esa función. Sabemos todo lo que puede ocurrir en vascularizaciones severas, conjuntivalización, cicatrices, ¿no? Sin bléfanos. Un paro muy agresivo. Entonces lo que se indica es retirar esa zona y colocar nuevas células para evitar el paso, ¿no? Entonces, igual se coloca más o menos entre 2 a 3 milímetros por 2 milímetros de ancho y a través de pegante tisular y membrana amniótica, sin necesidad de ir al laboratorio, se puede realizar la técnica. Entonces, después también en España encontré que hay ya lugares donde ya manufacturan estas células madre, ¿no? Y, por ejemplo, ya se le hace una biopsia al paciente
Ellos a través de un tratamiento enzimático hacen que las células madres se cultiven, como les digo, se coloca en crioviales y estos crioviales permanecen ahí por un tiempo, que quiere decir que uno lo solicita al laboratorio en el momento que desea hacer la operación, no inmediatamente de esos, después de esos 14 días que ya sale cultivado, se puede usar, sino se puede dejar más tiempo y utilizar las células madre en el momento preciso. Entonces solamente ya los crioviales a través de unas sustancias se regeneran nuevamente y se puede ya, le dan al médico la membrana amniótica ya cultivada para su trasplante, ¿no? Entonces ahí ven, bueno, cómo se llama Holoclar, el sistema de células madre en membrana amniótica, en que ha habido la seguridad y eficacia de este tratamiento con buenos resultados. Entonces, hay una diferencia entre, comparamos el SLED, el CLED y el CLAU, ¿no? En el SLED, el tiempo quirúrgico es uno solo. Ya dijimos que en el CLED, que es las células cultivadas, son 2 tiempos, ¿cierto? En el tiempo también que se emplea son, por ejemplo, en el CLED necesitamos 2 semanas, ¿no? En que se va cultivando. En cambio, los otros no, es directamente. El tamaño del donante en el SLED y en el CLED son pequeños, de 2 milímetros. En cambio, en el CLAU, como ya dijimos, son mucho mayores, entre 10 a 20 milímetros que se necesita. Eso es lo malo. Necesitamos, pues, por ejemplo, en el CLAU un donante, ¿no? Un donante, un tejido conjuntival donante. En cambio, en el SLED y el CLAU no, porque puede ser autólogo. El laboratorio, por ejemplo, en el CLED sí necesitamos, en el SLED y en el CLAU no. Membrana amniótica sí se necesita en el SLED y en el CLED, en el CLAU no. Y después la posibilidad, pues, de causar una deficiencia limbar en el ojo donante, en el CLAU sí se puede dar porque, como vemos más arriba, está el retiro del tejido es mucho mayor, entre 10 a 20. Mientras ustedes retiren más tejido, más posibilidad de que haya una deficiencia limbar en el ojo donante. En cambio, en el SLED y CLED, como son pequeños, 2 milímetros, no va a suceder eso, ¿no? Se va a reptilizar de manera normal. Y se ha visto que la eficacia, se puede decir el resultado favorable en el CLED es más o menos entre el 50 al 100%, en el CLAU es 77 al 100%, pero en este artículo todavía, como el SLED todavía tenía un par de años, recién 5 años más o menos de lo que se había comentado, todavía no tenían resultados, pero actualmente se está viendo que tiene una eficacia entre 60 y 70% de eficacia el SLED. Los resultados preliminares en la comparación entre el SLED con el trasplante conjuntival limbar, ¿no? En quemaduras crónicas severas unilaterales, se vio lógicamente que los dos son muy buenos, el SLED y el CLAU, pero pero al final hay una leve favoritismo por el SLED a través del tiempo en manejar en tener menos vascularización corneal, ¿no? También el SLED se ha visto ahí, por ejemplo, en México, el grupo del doctor Alejandro Navas, del doctor Enrique Graue, también presentaron un artículo que se podría hacer un mini SLED en pacientes con pterigions recidivados. Lógicamente se saca pues la cabeza del pterigion, todo el pterigion, y se quita un poquito de células, como ven en la foto D, se quita un poco de células madre del ojo contralateral,
se parte, se corta en muchos pedazos, pueden ser unos 8 pedazos aproximadamente, y se colocan en la zona de tanto corneal como limbar, y con un pegante tisular, y después se coloca una membrana amniótica y luego un lente de contacto. Y también han tenido resultados también favorables. Bueno, esta es la clasificación de DUA, que ya lo vimos en las quemaduras. No lo vamos a volver a repetir. El pronóstico previo también para la cirugía en este tipo de casos va a depender del estadio y del grado de afectación, para ver si el pronóstico va a ser mejor o peor en estos grados de quemaduras. Entonces, para el SLED necesitamos una membrana amniótica. Nosotros trabajamos con membranas amnióticas criopreservadas que tienen mayores factores de riesgo que la membrana amniótica liofilizada. Trabajamos con el pegante tisular, en este caso el Tisel, y el lente de contacto. Entonces le voy a presentar el video. Entonces, 2 milímetros por 3 de largo. Se hace como una especie de rectángulo, justamente al nivel de las empalizadas de Bock. Luego colocamos pegante tisular y la conjuntiva la replegamos a ese sitio, no necesita suturas. No vamos al ojo dañado, es un ojo con una quemadura severa. Si no me equivoco, ya el paciente tenía como un par de años ya con esa quemadura. Es importante que el ojo, cuando uno entre a esto, pues el ojo esté desinflamado, totalmente desinflamado, porque igual que un trasplante, hacerlo en caliente no es bueno, porque nos causaría mayor inflamación y eso es lo que no queremos. Entonces, como le digo, se retira, se hace la peritomía a 360 grados y se va encontrando el nivel. Ya se llega a ver el iris, ¿no? Tiene una cicatriz, como le dije, estromal. Eso es lo malo. Bueno, en este paciente era lo malo, que tenía una cicatriz. Se coloca el pegante tisular, la membrana amniótica. Y se retira o se corta la membrana amniótica sobrante. Y ahí un paso importante es que la membrana que esté en contacto con la otra conjuntiva se debe colocar, o sea, la membrana amniótica se debe colocar por debajo de la conjuntiva, ¿no? Del paciente, para que se haya una buena adhesión. Ahí hubo un poquito también de sangrado por debajo de la membrana, pero no es problema, porque eso se reabsorbe. Lo ideal es que no haya mucho sangrado. Ahí tenemos las células madre, que se cortan, como dije, entre 8 a 10 pedazos, con una tijera de vanas. Y se esparce en toda la córnea.
de manera que más o menos sean simétricas entre ellas, ¿no? Se coloca en cada trocito, se coloca pegante tisular, tisel, para adherirlas, lógicamente, a la membrana y para que se adhiera al lente de contacto y no se mueva. Es importante que cuando se coloca el lente ya no se mueva, ¿no? Ahí para no mover las células. Y termina la cirugía. Entonces, tuvimos un caso de una niña de 5 años que tenía este defecto, deficiencia de células limbares en la región inferior, con un tiempo de enfermedad como de 2 años, con una quemadura, ¿verdad? Y se le realizó el, el SLET en esa zona. Como ven, ahí empezó a mejorar, a transparentarse la córnea, pero la zona donde era abajo, mejoró, pero se formó un granuloma que posteriormente con corticoides disminuyó, pero la zona donde estaba la vascularización ya estaba mucho, mucho mejor. Estos pacientes ya con la pandemia y todo eso ya ha habido un poquito difícil seguirlos, pero bueno, hasta le estoy presentando los casos hasta donde se pudo evaluarlos. Una mujer de 35 años, con 1 año, 8 meses también de queratoconjuntivitis térmica, una quemadura térmica, con un grado de DUA 5. Como ven ahí en la foto, tiene vascularización en la córnea. Felizmente no tiene muchas cicatrices estromales, pero tenía cicatrización en toda la córnea. Como ven en la foto de abajo, también tanto arriba como a los costados y un panus. Igual se realizó la cirugía y van viendo cómo las células se van adaptando a la córnea, la membrana amniótica se va desintegrando, la transparencia de la córnea va mejorando y al final cómo tiene ya la córnea mucho más blanca, más transparente, perdón, con menos vascularización. Entonces, esto nos da una gran satisfacción. En el caso 3, un hombre de 48 años con usuario de lente de contacto, tenía una historia, un antecedente que usaba lente de contacto, pero también le había dado a Steven Johnson. Y tenía una vascularización inferior. Esta foto no es del paciente, pero la traje porque no tenía una foto del paciente antes de la operación, pero la vascularización era muy, muy similar. Era abajo, que comprometía el eje visual, ¿ya? Y vamos a ver acá cómo se hizo. No hice toda la córnea, lógicamente solamente donde está vascularizado. Y el paciente, por ejemplo, aquí en este caso, empezó a vascularizarse nuevamente, como ven en la foto del 28 de agosto. Empezó a vascularizarse nuevamente. Entonces, eso eran igual, son nuestros primeros pacientes. Tenemos que ver, yo creo que el tratamiento con el corticoide debió ser mucho más agresivo o inmunosuprimir para poder hacer de que esta vascularización no llegue a la córnea nuevamente. El caso 4 era un paciente de 58 años, también con una quemadura química, pero muy, muy agresiva, comprometía toda la córnea. Era un DUA 6, definitivamente un pronóstico malo, reservado a malo, con cimbléfaro en la parte de abajo. Y pienso que si bien es cierto, sabíamos de que el pronóstico iba a ser difícil, pero en estos casos son pacientes de que no les queda otra opción y que pienso que se debe tratar de hacer la cirugía para tratar de ver un poquito
o por lo menos mejorar la superficie ocular para de repente un posterior trasplante de córnea. Entonces, fue al principio fue mejorando, como ven ahí, la córnea inferior empezó a aclarar, pero con el tiempo se trataba también nuevamente de vascularizarse, ¿no? La córnea. El Symblepharon mejoró un poco porque al hacer la peritomía, el Symblepharon se fue más a fondo de saco y ya no tenía tanto restricción en los movimientos. En esa parte también mejoró el paciente. Y la superficie, como le dije, ya no está tan agresiva como antes, pero hay una vascularización todavía muy fina. El caso 5 es el caso que les presenté en el video. Este era un paciente de 50 años, con 22 años que tenía, perdón, la quemadura, y que tuvo un resultado bastante bueno. Como ven en la foto anterior, miren, no se llega a ver detalles ni el iris ni el cristalino. Y cuando se hizo la cirugía empezó a aclarar la córnea, ya viéndose el iris, detalles, y se vio la pupila. El único inconveniente de este paciente es que ya hubo una cicatrización estromal central, que eso ya el SLED pues no lo puede manejar, ¿no? Pero de que mejoramos la superficie y que este paciente puede tener de repente una rehabilitación ¿cómo se llama? A través de un trasplante en mejores condiciones, esa es la idea. Y uno de los últimos casos, aquí también una deficiencia casi parcial del ojo entre las 12 a 6 horarias, en que se realizó también igual la cirugía con un pronóstico bastante bueno. Como ven en la foto de abajo, ya la vascularización no se ve. Esto puede tardar, ¿no? Como dije, entre meses en que vaya aclarando hasta incluso un año. Este también fue otro caso en que se mejoró, pero parcialmente. No se llegó a determinar. Como le dije, el problema de estas quemaduras es que ya si se compromete el estroma, pues igual les queda una cicatriz, ¿no? Y bueno, el último caso, que no tenemos un poquito más de observación de estos pacientes. A veces son pacientes que son de provincia y se pierden, ¿no? Y bueno, me parece que eso es todo. Eso es lo que le quería traer sobre la experiencia que tenemos con el SLED. Si hay alguna pregunta, con Muchas todo gusto. gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres.